este tiempo de continuar en la primera epístola a los Corintios, reflexionando sobre la madurez cristiana, entender cómo madurar en Cristo. Y seguramente tú conoces esa metáfora de ver los problemas o determinadas situaciones de la vida como un iceberg. ¿Conocen esa metáfora? Que dicen que tú ves del iceberg solo una puntica, pero abajo hay algo mucho más grande que solo... Y lo dicen para ilustrar un problema, una situación, y dicen, no, solo tú estás viendo la punta del iceberg. Estás viendo una parte pequeña, pero todo lo que está abajo es mucho, mucho más grande. Quisiera que este capítulo que vamos a ver hoy lo pensásemos como un iceberg. Es algo lo que muestra, al principio parece muy claro, pero si vamos más a fondo, vamos a ver que el problema que está tratando aquí Pablo es un problema mucho más grande. Tanto así que ese problema sí llega a nosotros, porque estoy hablando del capítulo 8 de Primera de Corintios. Y este capítulo habla sobre el tema de lo sacrificado a los ídolos. Y si yo me quedo con una lectura literal de este capítulo, puedo decir tranquilamente, bueno, en esta ciudad no hay templos paganos, no se sacrifican animalitos a los ídolos, yo no como de eso, cumplí el capítulo 8, no hay problema. Pero si vemos este enfoque de ver qué hay más abajo, vamos a ver que sí hay cosas de este capítulo que nos afectan hoy. De hecho, que al igual que a la iglesia de Corintios, nos están trayendo problemas hoy. Esta iglesia sufre por estos problemas. Quizás no estamos teniendo esa dificultad con los sacrificados a los ídolos, pero lo que Pablo está señalando aquí sí nos está afectando. Entonces quiero que abramos nuestras Biblias en Primera Carta a los Corintios, capítulo 8, y vamos a leer todo el capítulo. Recuerden, para poner un poquito en contexto, Pablo estuvo argumentando hasta el capítulo 5 de el problema de desunión. Ya el capítulo 6 introduce una sección que abarca 7 y 8, que tiene que ver con algunas preguntas que la iglesia le hizo a Pablo sobre diferentes temas. El capítulo 7 comienza recordando eso, con un paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Pablo habla sobre una serie de asuntos relacionados con la vida, las relaciones entre personas, y esta parte forma parte de esa respuesta que Pablo está dando, que al parecer era un problema. ¿Qué hacemos? Pero ahora sí, vamos a leer el capítulo 8. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber. Pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues, aunque los haya así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado a un ídolo, y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte, Señor, que esta palabra nos inspire, nos ayude a entender más y más el Evangelio. Que sea una palabra, Señor, que hable a nuestros corazones, que nos invite, Señor, a seguirte, obedecerte,
a tener corazones y una vida que te honre a ti, Señor, y que edifique, Señor, tu iglesia. Bendice este tiempo, Señor, te lo pedimos. Prepara nuestros corazones, Señor. Quita toda indisposición, quita toda distracción, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Quiero primero hablar un poco sobre el contexto de este pasaje, porque es importante entenderlo. Ya les he dicho que Corinto era una ciudad muy pagana y tenía niveles de inmoralidad muy fuertes. Tanto así que la gente podía decirle a alguien: fulano, te estás corintizando, como una manera de decir: fulano, te estás poniendo perverso, te estás poniendo pervertido, te estás yendo hacia extremos de inmoralidad grandes. Era una ciudad que estaba llena de ídolos y tenía templos gigantescos en los que se sacrificaban ídolos. Ese ya era un problema para los cristianos. Pero además hay que reconocer algo importante. En esa cultura, los templos eran de los principales proveedores de carne. La gente pobre solo tenía acceso a la carne cuando iba a un templo o cuando participaba de un festival pagano. Entonces el problema no era tan fácil como decir: ya yo no como carne, voy a la carnicería, porque no había carnicería, no había tiendas especializadas. Por lo general en los mercados había una alta probabilidad de que si yo compraba alguna carne, esa carne provenía de un templo. Eso hacía muy difícil para la iglesia mantenerse apartada y fijar una posición de esto, sobre qué hacemos con este tipo de comida, qué hacemos con esta situación. No es tan fácil, y esto lo digo porque quizás para nosotros podría sonar fácil. Nosotros podemos agarrar una situación pecaminosa y podemos apartarnos de ella muy fácilmente. Por ejemplo, si decimos los bares son sitios donde hay pecado y no debe estar un cristiano, simplemente no vamos a esos sitios. Así de sencillo. O a tal sitio de inmoralidad sexual, no voy a ver ese tipo de programa, no voy a participar de eso, y simplemente nos retraemos. Para esta iglesia, especialmente para los hermanos más débiles, los que tenían menos poder adquisitivo, los que no podían tener su propia fuente de carne, era un problema mucho más complicado, porque no se podían apartar tan radicalmente. Entonces tenían una lucha y se había levantado un grupito que había llegado a conclusiones diciendo: no importa lo que yo haga, no importa lo que yo coma, porque lo importante... Y se llevaba a todos por delante. Y eso confundía más la situación. Este es el panorama que nos está mostrando Pablo. Y con esto quiero decir que no solo trata de si comes o no comes cosas sacrificadas a los ídolos. Tiene que ver con un problema que sí nos afecta a nosotros. Porque creo yo que ninguno de ustedes come comida sacrificada a ídolos, ¿verdad? Espero que no. Tiene que ver con temas relacionados con la comunión en el cuerpo de Cristo. Desde los primeros capítulos de Corintios está resonando esta idea. Hay divisiones entre ustedes. Y ese va a ser un tema recurrente en toda la carta. Hay divisiones entre ustedes, tienen problemas de comunidad. Y no nos engañemos, esta iglesia también tiene problemas de comunión, de comunidad. Esperemos que el Señor nos ayude a solventarlo. Y quisiera que, como les decía en el principio, que mirásemos este pasaje como un iceberg y mirásemos lo que está más abajo, lo más profundo, viésemos este pasaje señalando a un fuerte problema en la comunidad. Y Pablo lo que está diciéndoles, y con esto puedo resumir, esta frase siempre es importante aprenderla antes de dormirse, para que puedan decir que entendieron toda la predicación. Lo que Pablo les quiere decir sobre la comunión es: miren, la base de tu comunión cristiana debe ser el amor al prójimo. Debe ser el amor al prójimo. Y lo desarrolla con 3 ideas. Porque el amor al prójimo es el único que te permite poner límites sanos a tu libertad en Cristo. Solo puedes tener límites sanos en tu libertad sobre la base del amor. Pero también recuerda la segunda cosa, porque solo el amor supera nuestras imperfecciones. Y por último, lo que Pablo les va a decir es: porque solo el amor hace posible el verdadero sacrificio. Pablo aborda este problema diciéndoles: miren, ustedes tienen un problema de comunión. No solo se trata de ir, es un problema de comunión. Y ¿saben una cosa? La verdadera comunión solo es posible sobre la base
de un amor genuino. Y solo es posible sobre la base de un amor genuino porque el verdadero amor, el amor cristiano, es el único que te permite poner límites sanos a tu libertad. Es el único que supera nuestras imperfecciones y es el único que nos puede llevar a verdaderos sacrificios que se parezcan al sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Esas son las tres ideas en las que Pablo envuelve este mensaje. Y quisiera que empezásemos entonces por la primera. Solo el amor puede poner límites sanos a nuestra libertad. Y mira lo que está pasando en los versos del 1 al 6. Es una cosa muy curiosa. ¿Ustedes alguna vez han pensado que tú puedes tener la teoría correcta? Puedes tener la teología correcta. Puedes tener el razonamiento correcto y llegar a una conclusión equivocada. ¿Creen que eso es posible? Sí, esto es lo que está pasando aquí. Separaron unos hermanos de esta iglesia y dijeron, ¿saben una cosa? Solo hay un Dios verdadero. ¿Es eso cierto? Sí. Aquellos que se proclaman y autoproclaman dioses, señores, no lo son. ¿Es eso verdadero? Sí. No, yo, como estoy en Cristo, yo soy libre para vivir a plenitud. ¿Es eso cierto? Sí. Y agarran toda esa información que es correcta y llegan a una conclusión. Y la conclusión es, la aplicación es, como yo no considero que hay otros señores, considero que esa comida sacrificada a un ídolo de verdad no es sacrificada a nadie, eso no tiene repercusión para mí espiritualmente, yo puedo comer de ella como me da la gana, cuando me da la gana y donde me da la gana. La aplicación de decir, yo soy libre en Cristo, solo es el Señor, solo vivo bajo su señorío y por eso yo puedo hacer como me da la gana y puedo comer de los sacrificados los ídolos que todo el mundo me vea y sin importar al hermano débil de la fe, tonto él que no lo entiende como yo, es una conclusión errada. Por eso el amor debería ser el que limita nuestra libertad, porque si no vamos a llegar a esas conclusiones equivocadas. Y quizás para entenderlo mejor, una buena ilustración de la vida real, de cómo una verdadera buena teología de una iglesia sana puede llevar a aplicaciones. Cuando el padre de las misiones modernas, William Carey, quiso iniciar su misión para llevar el evangelio a la gente de la India, ¿saben qué fue lo que les dijo la iglesia? ¿No se imaginan? Le dijo, sí, bien, vamos a salvar a esa gente. No, le dijo no. Y la razón fue la siguiente. Ellos pensaron, Dios es soberano. Dios tiene el control de la historia. Dios salva por gracia a través de su voluntad. ¿Eso es verdad? Entonces dijo, ¿para qué entonces enviarles a alguien a predicar? Cuando Dios quiera salvarlos, Dios salvará a esa gente. Dios salvará a los paganos. Y por muchos años la iglesia no hizo misiones porque tenía una aplicación errada de conceptos verdaderos. Sencillamente porque la lógica, tu conocimiento, tu razonamiento, si no tiene amor, te va a llevar a las conclusiones equivocadas. Porque ha sido solo tener lógica, razonamiento, teoría, lo que ha permitido que la iglesia cometa errores tremendos como ese. Ellos estuvieron mucho tiempo y este hombre tuvo que hacer su propia organización misionera y salir él solo, porque ni su iglesia, ni ninguna iglesia conocida quería ayudarlo. Porque sencillamente ellos decían, no le veo sentido. Pero si Dios tiene el control, Dios cuando quiera que ellos se conviertan va a tocar sus corazones. ¿Para qué enviar gente? ¿Para qué perder tiempo, gastar dinero y enviar gente a hacer eso? ¿Saben qué falta en ese razonamiento? Amor. Amor que diga, había gente que necesitaba oír. Así que, por favor, lo que regule tus razonamientos cristianos, tu lógica cristiana, debería ser el amor al prójimo. No esa idea de decir es que yo tengo la razón y punto y se impone mi voluntad porque es que yo no soy tonto y yo no voy a dar mi brazo a torcer. A veces tenemos que reconocer que nos debemos limitar por amar a otro y decir, esta persona está tan equivocada, pero ¿de qué me sirve ganar la discusión? Prefiero tener comunión con él. Así que lo primero que Pablo les está mostrando es, miren, tienen razón en lo que están diciendo, pero lo están aplicando de manera errada, porque el amor no está limitando tu libertad.
Y la mayoría de los grandes problemas, a veces que hay entre iglesias denominacionales, se deben a no entender esto. A decir, porque yo soy una iglesia que yo hago así, yo creo esto y tal, y tengo mis bases, y no me interesa lo que sienten, lo que piensan las personas de otras iglesias que comparten mi creencia y no han llegado a mí mismo. Y les paso por encima. Y me lleno la boca y aprovecho la oportunidad de sacárselos en cara, de reclamárselo, de demostrar que yo soy superior moralmente, porque tengo un conocimiento que ellos no. El amor debería ser lo que regula. Y digan, miren, sí, ustedes entienden que solo hay un solo Dios, pero entiendan que quizás deberían ser más benignos con la gente que no cree lo y que necesita también de la gracia. Y eso lleva a la otra idea, porque el amor supera las imperfecciones. Y es lo que Pablo les empieza a decir del verso 9 al 12. Él les empieza a decir, sí, mire, ustedes tienen razón, hay un solo Dios, no importan los ídolos, eso no vale nada. Pero no se han dado cuenta que la iglesia es imperfecta, que las personas no piensan todos iguales, que las personas no sienten todos iguales. Y aquí, necesario para la comunión, es entender que el amor es lo único que puede superar imperfecciones. Miren, Pablo en estos versos del 7 en adelante, empieza a hablarles de personas débiles, personas que quizás si los veían a ellos comiendo de los ídolos se iban a horrorizar, se iban a preocupar, se iban a manchar. La palabra aquí que usa en la NBI es su mente se contamina, se vuelve débil, pero el original da la idea de que se mancha, la conciencia se ensucia de la persona. Y lo que Pablo está recordándoles es, ustedes no son una iglesia perfecta. La iglesia no es perfecta y necesitan el amor para superar esa imperfección. Y pensaba en esto con ideas que todos conocemos y que todos compartimos. ¿Ustedes conocen o han oído alguna vez esa frase de que el que trabaja duro sale para adelante? ¿Sí? ¿Eso es cierto? ¿Que el que trabaja duro, el que se esfuerza, logra lo que consigue? ¿Sí? No siempre. Y aquí empieza a ver el problema. Los problemas no se solucionan con una solución estándar para todos, sino que hay que entender que vivimos en un medio imperfecto y que todos no pensamos igual y que todos no sentimos igual y que todos no vivimos igual. Vivimos en uno de los países con mayor desigualdad del continente. Y parte del problema es por no entender esto, que no se trata de decir, démosles beca a todos los niños. Hay niños que necesitan más que una beca, que necesitarán acompañamiento. Hay niños que necesitan amor. Sí, hay personas a las que tú les das y sale adelante, pero no todos. Y yo necesito tener amor para empezar a entender que debo superar esas imperfecciones, que no todo es perfecto. Ese dicho famoso, no le des un pescado a un hombre, sino dale o enséñale a pescar. Las cosas no se solucionan así tampoco. No todo el mundo que tú le enseñes algo va a poder salir adelante. Hay gente que va a necesitar más esfuerzo, que va a necesitar más acompañamiento. Y lo mismo ocurre en la iglesia. El hecho de que yo entienda las doctrinas de la gracia de una manera no significa que todos ustedes la entienden de la misma manera. Entonces yo diga, bueno, como yo las entiendo, entonces ustedes me siguen el paso. No, van a haber problemas. Porque va a haber gente que todavía va a estar luchando. Después de 10 años en la iglesia, oyendo al pastor predicar las doctrinas de la gracia, todavía va a venir con la pregunta, pastor, ¿y yo seré salvo, sí o no? Pastor, ¿Dios me ama, sí o no? Les pregunto, ¿qué debo hacer como pastor? ¿Darles una cachetada o amarlo? Amarlo. Y ese es el dilema que está aquí. ¿Qué vas a decidir hacer tú? ¿Amar a las personas y de hacer que el amor supere las imperfecciones de tu comunidad? ¿O frustrarte, confrontar, descartar o no preocuparte por el error? Y lo más grave del asunto es lo que dice los versos 11 y 12. Ese recordatorio que, por favor, si a ti te gusta alegar tu doctrina, si a ti te gusta alardear de superioridad moral, recuerda estos dos versos. Entonces, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia,
pecan ustedes contra Cristo. No es un asunto solo de yo soy más listo que tú, te pasé trapera contigo, demostré mi superioridad moral. Es un asunto de ofendí al Creador, actué de una forma en la que llevé a otro a pecar y en la que ese pecado es como si yo estuviese pecando. Si nosotros pensásemos más en esos dos versos, en la iglesia nos llevaríamos. Porque a la hora de insultar a alguien, a la hora de maltratar a alguien con mi conocimiento, yo tendría que pensar, es que no lo voy a insultar al Señor. Y yo soy muy pecador y soy muy tonto y soy muy torpe y muy bruto en muchas cosas. Pero si algo de lo que estoy bien seguro es, a mí no me parece buena idea pecar contra Cristo. No es algo que quiero hacer, no es algo que me motive. Deberías pensar en eso, hacerlo algo personal. Y es lo que Pablo les está diciendo. Miren, si ustedes siguen creyendo que la comunión la van a hacer a la fuerza de lo que ustedes creen, de sus razonamientos, van a llegar a ese punto en el que van a tener que decir, o me lleno de amor para aguantar a este hermanito que no lo entiende, o me lleno de amor para superar esta imperfección en la comunidad, o simplemente me voy a estrellar contra una pared, me voy a frustrar y me voy a amar. Necesitamos entender, el amor es lo único que supera la imperfección en nuestra, porque si no siempre vamos a estar chocando. Y por último, la tercera cosa, el amor hace posible el verdadero. Y esas bellas palabras con las que termina el verso 13. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Para los que nos gusta la carne, esto no es un llamado a volvernos vegetarianos. Pablo lo que está diciendo aquí es, hey, tengan una actitud de amor extrema hacia el prójimo. Si tú crees, tienes la menor duda de que una palabra tuya, una posición tuya va a hacer pecar a tu hermano, por favor, guárdatela. Déjala para los que piensan como tú, pero no se la saques. Este es como, ustedes han leído en el Evangelio cuando Jesús le dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, si tu ojo derecho es te ocasión de pecar, ¿qué dice? Sácatelo. ¿Eso es literal o metafórico? ¿Por qué? A ninguno se quiere sacar un ojo por el Señor. Es muy fácil de entender. Uno podría decir, no, sí, es que eso quiere decir, de hecho hubo padres de la iglesia que se mutilaron, se cortaron partes del cuerpo para no pecar. Pero si uno mira bien la palabra de Jesús, dice, definitivamente Él no está hablando de sacarnos realmente el ojo. Porque ¿de qué sirve que me saque el ojo derecho si me queda el izquierdo? Ese también va a pecar. O sea, lo que está reflejando es una actitud radical hacia el pecado. Y esto es lo que está diciendo aquí también. Debes tener en amor una actitud radical hacia el pecado. ¿Y saben qué sí es una actitud radical hacia el pecado para mantener la comunión? Aprender a sacrificarte por el otro, al estilo de Cristo. Decir, ¿saben? Yo creo que las paredes debían pintarse de esa manera, pero la mayoría de la iglesia decidió que se va de otra. Yo me sacrifico y veo ese color, que no es mi color del sueño, pero no importa. Voy a sufrir por mantener la comunión. Eso es lo que está diciendo Pablo. Les está recordando, miren, la comunión debería ser lo más importante en tu agenda de acciones aquí en la iglesia. No tanto si yo quiero hacer valer mi derecho, pero es que lo que tú estás diciendo es ilógico, pero es que no, es que este tipo de música a mí no me gusta porque esto está ahí. Piensa y está dispuesto a hacer. Porque de todas esas cosas, el sacrificarnos por amor es una de las cosas que más nos acerca a Cristo. Porque Él es el modelo de sacrificio por amor. Dios del universo, creador, todopoderoso, se hace hombre para vivir entre los hombres, no en el mejor lugar, ni con la gente más inteligente, para cargar todo el pecado. Eso sí es sacrificio, eso sí es renuncia. Pablo lo que quiere mostrarles es recordarles a esta iglesia, miren, si ustedes quieren tener una verdadera comunión, y yo se los digo aquí a ustedes hoy, iglesia, ustedes quieren tener comunión verdadera, comunión que glorifique a Dios, sigan estas tres cositas que Pablo deja aquí, que el amor sea aquello que limite tu libertad. Que cuando tú vayas a pensar qué hago o qué no hago, no lo pienses y lo razones fríamente y con argumentos y con lógica. Pregúntate,
cómo mi conducta podría afectar la comunidad. Y por amor, aprender a dejar de hacer cosas y limitarnos para que todos podamos estar juntos aquí y sentir. Pero también recordarte siempre, esta iglesia no es perfecta. Aquí hay gente que ya casi que está a las puertas del cielo. Otros que están más cercanos de las puertas del infierno, acaban casi que de salir. Y hay gente que va en el medio, hay gente que está dando vueltas en círculo. Y hay gente que está agarrando para otro camino. Solo el amor nos puede ayudar a cubrir esas imperfecciones y decir, yo quisiera, como dicen a veces, Señor, ilumínalo, elimínalo, orar así, pero decir, Señor, bendícelo. Es difícil, pero quiero que tu amor me llene y me ayude a caminar con esta persona. El amor es el único que nos puede, en comunión, ayudarnos a superar las imperfecciones. Y finalmente, acéptalo. Es parte de tu llamado cristiano. Te vas a tener que sacrificar. Vas a tener que renunciar a cosas, a ideas, a sueños, a placeres, a tu comodidad por bendecir a otros y por mantener la comunión. No hay evangelio fácil, no hay evangelio light, no hay comunión perfecta. Y va a salir y seguramente después de este mensaje me van a hacer una pregunta y yo les voy a responder con una cosa que les va a doler o que les va a molestar. Y van a tener que sacrificarse y perdonar. Y seguramente mucha gente, muchos de ustedes, como pastor, hablo como pastor, me van a dar dolores de cabeza. Y yo voy a necesitar amor, comprensión para ustedes. Y ¿saben? Para mí eso es difícil. Ese sacrificio para mí es difícil. A mí me gusta ganar. A mí me gusta es demostrar que tenía razón. Pero muchas veces voy a decir, ¿saben? Yo tengo la razón. Pero por amor, mejor calladito me veo más bonito. Y mantengo. Y esto no se trata de ser hipócrita. Se trata de algo, y con esto quiero terminar, que Pablo va a decir. Y si quieren darle más vueltas a este tema de los sacrificados a los ídolos, Romanos capítulo 14 tiene muy buena información. Pero Pablo más adelante en la epístola a los romanos desarrolla esta idea y dice en el 14:17, y quiero terminar con este verso, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. La comunión en la iglesia es más que estilos, ropa, forma de hablar, ideas, filosofías, etcétera, etcétera. Es más que eso. Se trata de paz, de gozo, de la presencia del Espíritu Santo. Y eso solo se ve en una comunidad que se ama. Así que recuerda estas tres cosas. El amor debería ser la base fundamental para tus límites, para poner límites en tu libertad. En lo que crees, cómo lo crees. Deberías pensar en clave de amor. Y deberías llenarte de ese amor, pedirle ese amor a Dios, porque te va a ayudar a entender y superar las imperfecciones que vas a encontrar en este grupo. Y sobre todo, aprende a sacrificarte al estilo, es decir, sacrificio de amor. Porque es eso lo que va a asegurarte que a pesar de que tú digas, tuve que renunciar a esta gran idea de hacer, no sé, este estudio, esto. A pesar de que diga, no sé por qué hay tanta gente que no me entiende y tengo que explicarle las cosas una y otra vez. A pesar de que digas, tuve que renunciar a esto o aquello, vas a mantener la paz, vas a mantener la alegría de estar en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, en esta mañana que nos llenes, nos repitas una y otra vez, Señor, este mandato a amarnos los unos a los otros, Señor. A entender, Señor, que somos libres en ti, Señor, sí. Tenemos libertad, Señor, de tener vidas plenas. Pero por favor, Señor, líbranos de la trampa de tomar esa libertad como una excusa, como un mecanismo para ofender, para herir, Señor, para atropellar a otros. Señor, te pido en esta mañana, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, que nuestra libertad debería estar limitada por el amor, Señor. Pero un amor, Señor, genuino, ese amor que solo puedes darle tú a tus hijos, Señor, y que solo lo pueden explicar los que vivimos en comunión contigo, Señor, los que nos esforzamos por escucharte, por seguirte. Señor, ayúdanos a usar ese amor, Señor, para superar las imperfecciones que tenemos. Porque no somos una iglesia perfecta, no somos un cuerpo perfecto. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos cada día dosis de amor, Señor,
para superar, Señor, los obstáculos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra terquedad, de nuestra falta de criterio tantas veces, Señor. Y sobre todo, Señor, recuérdanos que estamos llamados también a vivir en ese amor sacrificial, que está dispuesto a renunciar gozoso por mantener la comunión, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que ser iglesia se trata de algo mucho más grande que estilos y formas. Se trata de tu presencia en nuestra vida moldeándonos, Señor. Te lo pedimos, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor.